Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, a recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, a escuchar. ¿Cómo están ustedes? Estoy muy agradecido nuevamente estar junto con ustedes. Para nosotros es un gran honor. Cada día podemos abrir la palabra de Dios, escudriñar su corazón. Si tiene la Biblia, podría abrir la palabra de Dios a través de San Juan capítulo 7, el versículo 1. Adelante, voy a leer. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, y sus obras son malas. Y subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Hasta el versículo 9. Esta hora yo quisiera tocar el tema sobre el tiempo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él quería explicarnos su tiempo. Aquí acabamos de leer el versículo 9. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún
no se ha cumplido. Cuando nosotros leemos San Juan está formado por medio de 4 fiestas de la Pascua y el pan sin levadura. 4 veces Jesucristo estaba pasando. Para escudriñar la Biblia, muy importante, quiere ver cómo depende del asunto del tiempo. Yo le recomiendo que usted leyera San Lucas. San Juan tiene el enfoque, Cristo es Dios. Por eso el Espíritu Santo usaba la vida de apóstol Juan a través de él, que no sale a algunas partes. San Mateo, San Marcos, San Lucas, el Espíritu Santo enfocaba a través de San Juan cómo Dios ha mostrado nuestro Dios Padre y Padre Celestial, cómo Dios nos ha manifestado, Jesucristo es Dios. Por eso aquí, muy interesante cuando nosotros observamos en Israel, tenía 3 fiestas principales. Uno es la fiesta, los panes sin levadura. Y otro es fiesta de la siega. Otro es la fiesta de la cosecha. Para comprender por qué nuestro Señor Jesucristo, Él no quería subir a Jerusalén en esa época. Muy importante, ¿cuál era la razón? Nuestro Señor Jesucristo en la fiesta de la cosecha, porque no subió, porque no quería manifestar, porque todavía no ha llegado el tiempo del Señor, cuando tenía que subir, al tiempo de la Pascua, al tiempo, la fiesta de los panes sin levadura. Primero, para comprender San Juan capítulo 7, vamos a ver conmigo Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, el versículo del 14. Éxodo capítulo 23, el versículo 14, 3 veces en el año me celebréis fiesta. Éxodo capítulo 23, 15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el templo del mes de Abib. Porque en él saliste de Egipto, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado, y en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando haya recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová y el Señor. Cuando nosotros leemos aquí, la palabra de Dios menciona 3 fiestas solemnes, muy importantes. Número 1, acabamos de leer, la fiesta de los panes sin levadura. Luego 16, la fiesta de la siega. Y luego también la fiesta de la cosecha. Cuando nosotros observamos en esa fiesta, la fiesta de la cosecha, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Cuando ellos entraron a Canaán, Dios quería mostrarle, realmente no se olvide su origen. No tiene que olvidar durante 40 años, cada día, cómo el Espíritu de Dios cuidaba, protegía.
Durante ese días, todos los días, Dios le ofrecía maná sus necesidades. El pueblo de Israel estaba en el desierto, no le faltaba nada. Eso es el propósito de la fiesta de la cosecha. Obviamente, San Juan capítulo 7, el pueblo de Israel estaba anhelando, Señor, en el desierto tú nos cuidaste, tú nos protegiste. Ahora nosotros estamos en la mano de los romanos. Por favor, nuestro Dios omnipotente, que te manifiesta. El pueblo de Israel estaba esperando Mesías. Por eso San Juan capítulo 7, el pueblo de Israel estaba esperando Mesías, que se apareciera, que librara desde la mano del pueblo, desde de romanos. El pueblo de Israel estaba esperando. ¿Cuándo? ¿Quién vendría? La palabra de Dios nos hablaba Mesías, pero ¿cuándo? Pero muy interesante, San Juan capítulo 7, sus propios hermanos tampoco lo creían. Solamente le decían, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú no vas a ir? Por favor, tú tienes que subir para mostrar la obra. Pero no lo creía. Muy interesante, San Juan capítulo 5, cuando Jesucristo estaba en Jerusalén. San Juan capítulo 6, Él estaba en Galilea. Cuando Él estuvo en Galilea, en aquel momento, toda la naturaleza, cómo se convertía, lleno de flores, ambiente todo pintoresco. En aquel momento, estaba todos a punto de cosechar, todos, cebadas y los productos. Pero muy interesante, cuando el Señor, cuando llega este momento, el tiempo de la fiesta de la cosecha, Él no subía, porque Él sabía exactamente su tiempo. Vamos a ver un momento, vamos a volver. San Juan capítulo 7. El versículo 2. San Juan 7, el versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Para recordar su tiempo pasado en el desierto, cómo Dios cuidaba y protegía. El pueblo de Israel tenía sed. Ellos estaban anhelando, ¿cuándo vendrá nuestro Mesías? Nuevamente queremos ver la gracia, queremos ver la misericordia de Dios. Pero el Señor Jesucristo, profundamente Él ya sabía su tiempo. El versículo 6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Esta hora yo quisiera compartir junto con ustedes tiempo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él ya sabía exactamente cuál sería su tiempo. Hermanos y hermanas, a veces en la vida de nosotros, en el camino del Señor, sufre mucho. Ay, ¿por qué no puedo solucionar en eso? Ay, ¿por qué no puedo y resolver ese asunto? Ay, ¿por qué estoy enfermo? Ay, ¿por qué yo tengo tanta dificultad sobre la finanza? Ah, ¿por qué yo tengo el pecado en mi corazón? ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo tengo que solucionar? Primero, Dios tiene su tiempo. Con su fidelidad, Él ha trabajado, Él ha mostrado su voluntad delante de Dios. Vamos a buscar conmigo un versículo,
Salmos 31, el versículo 15. Salmos 31, el versículo 15. Salmos 31, el versículo 15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos, de mis perseguidores. La palabra de Dios nos habla. En tu mano están mis tiempos. Nuestra vida está en la mano de Dios. Todo nuestro tiempo, el Señor ya sabe. Muchas cosas nosotros no entendemos porque yo tengo que enfermarme. Muchas veces no comprendemos por qué yo tengo que sufrir. Pero la palabra de Dios nos habla, mis manos, mis tiempos están en la mano del Señor. Hermanos y hermanas, nosotros creemos en el Señor. Fielmente Él nos guía, fielmente nos lleva a la voluntad de Dios. Yo he aprendido en Cristo Jesús. Yo voy a caminar hasta donde Dios me permite. Luego el Señor, la iglesia me enseñó a esperar. Señor, yo voy a esperar. A veces no comprendo, a veces no entiendo, pero voy a esperar delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él no decía, todavía no ha llegado mi tiempo. Cuando llegue el tiempo, yo voy a subir. En nuestra vida también necesita esperar, sin desesperación. Porque en la mano de Dios todo está nuestro tiempo. Por eso el Señor nos habla, ahora sí, espera un momento. Por medio de la cuarentena, todo el mundo, toda la familia, y está pasando un momento no tan fácil. Pero por favor, no se olvide, Dios nos ha puesto el tiempo de Dios. Durante este tiempo, nosotros esperamos en Dios. La palabra de Dios va a trabajar en nosotros. Cuando pase ese tiempo, nosotros vamos a estar juntos en la iglesia, con el siervo, con los hermanos, testificaremos, alabaremos a Dios, glorificaremos juntos. Pero este momento, esperar. Este momento, dedicar nuestro corazón a la promesa de Dios. Vamos a buscar un momento, Eclesiastés capítulo 3, el versículo 1. En Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 3, el versículo 1. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras. Tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres
para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, hasta el versículo 11. Me gusta mucho ese pasaje de la Biblia. Todo tiene su tiempo. Claro que sí. Ahora, Dios había puesto su tiempo para usted. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de dormir, tiempo de levantar, tiempo de cosechar, tiempo de sembrar. Hay tiempo de Dios. Cuando la iglesia nos envió a Costa Rica en el tiempo 1995, yo no conocía a nadie, no hablaba nada. 25 de marzo, mi esposa y yo con 2 bebés. Cuando nosotros llegábamos allí, yo sabía única palabra, hola, hola. Esa era mi máxima palabra. Hola, ¿cómo está? Hola. Yo no sabía nada. Después de llegar a Costa Rica, Dios me enseñó la soledad. Cuando yo vivía en Corea, equivocadamente yo pensaba era inteligente, equivocadamente. Pero cuando Dios me envió a Costa Rica, cuando yo comencé a salir a la calle, Dios me hablaba, tú eres nada. Sí, Señor, yo soy nada. Para mí era muy difícil aprender el corazón del Señor. Después de llegar a Costa Rica, el Espíritu Santo me enseñó la soledad. Yo comencé a aprender encuentro con Dios en el tiempo de soledad. Cada noche yo oraba con mi esposa. Luego llorábamos juntos. ¿Para qué nosotros solicitamos? Alguien también dice, yo también quiero ser misionero. Felicidades. El Espíritu Santo le ha dado ese corazón, pero la vida de los misioneros no es un actor de la vida de una película de Hollywood. Tiene que negarse de su familia, de su cultura, de todos. Pero es un camino de honor. En aquel momento yo salí a la calle a anunciar el Evangelio, porque mi pastor me decía, Daniel, cuando tú llegas a Costa Rica, tú tienes que estudiar idioma, acostumbrar su cultura, su comida. Tú tienes que abrir estudio bíblico. Tú tienes que preparar el seminario. Sí, Señor, sí, pastor, voy a hacer. Yo no hablaba, no sabía, pero yo obedecía la palabra del pastor, yo salía. No sabía dónde tenía que ir, pero yo salía. Tocaba la puerta, la gente no me aceptaba. Dios me envió un hombre, me llevó a un barrio, como un lugar muy humilde. Ellos me aceptaban, ellos me recibían. Yo practicaba el idioma con ellos. Luego en la noche cuando yo regresaba a mi casa, antes de dormir oraba con mi esposa. Yo no veía a nadie. Yo no podía ver nada futuro. Cada noche mis pensamientos me amenazaban. Tú vas a morir, tú vas a fracasar porque tú no vas a regresar. En aquel momento, la palabra de Dios, la cobertura de la iglesia, el siervo de Dios me sostenía. Hermanos, después de pasar el tiempo, Dios nos enviaba 10 hermanos, 30 hermanos, 50 hermanos, 100 hermanos, 130 hermanos. Dios nos enviaba. Esta hora yo quisiera decir,
Cuando yo pienso ahora el tiempo pasado, hay tiempo de Dios. Cuando llegaba el tiempo completo, el Espíritu de Dios, ¿cómo se manifestaba? ¿Cómo trabajaba? Hay tiempo de Dios. Claro que sí, hay tiempo de Dios. Dios también trabaja en nuestra vida. Por favor, no se decepcione. No necesita sentir angustia. Cuando llega el tiempo, el Señor va a manifestar, el Señor va a trabajar en nosotros. Vamos a volver, San Juan, capítulo 7. San Juan, capítulo 7, el versículo 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mi tiempo aún no ha llegado. El versículo 8. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Su tiempo del Señor, ¿cuándo? El día de la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura. Esto era su tiempo, porque nuestro Señor Jesucristo, Él vino al mundo como Cordero de Dios. Hermanos, Dios también había puesto su tiempo en su vida. Tiempo de llorar, llore. Tiempo de sufrir, sufra. Pero el Señor le ofrecerá tiempo de reír. Dios va a permitir tiempo de gozar. Claro. Yo creo, tiempo de Dios. A veces Dios me permite un tiempo no tan fácil, pero yo creo, Señor, tú me permites tiempo de llorar, voy a llorar. Voy a humillarme, pero yo sé, tiempo de Dios me va a permitir tiempo de gozar, tiempo de disfrutar, tiempo de glorificar. Claro que sí. Por favor, no se olvide, Salmos 31, 15. Nuestro tiempo, ¿dónde está? En la mano del Señor. Él es fiel. Él está guiándonos con su sinceridad y la promesa de Dios. No miramos la situación, fijemos a la promesa de Dios. Nuestra vida está en el tiempo de Dios. Muchas gracias. Voy a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Estamos muy agradecidos por el tiempo de Dios. Si tú me permitas tiempo de gozar, gozaré. Si tú me permites tiempo de llorar, lloraré, pero con esperanza. Tú reciba toda honra y gloria. Gracias, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Tú reciba toda la gloria. Te amamos. Gracias, Señor. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tenga buen día. Gracias. El canto de las aves, el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
Buenos días, ¿cómo están todos? Esta mañana vamos a continuar la segunda clase del 24 de agosto del 2020. Vamos a leer el libro Génesis capítulo 24, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Hasta el 9 hemos leído. Abraham ya se quedó muy viejo. Él, antes de su muerte, quería casar su hijo Isaac. Para este asunto importante, Abraham eligió un criado más viejo de su casa, y enviando a la tierra de su parentela para traer y encontrar la esposa de Isaac. Ahí nosotros podemos ver varios puntos importantes. Sobre todo, ¿por qué Abraham le prohíbe a tener la mujer de cananeos para la esposa de Isaac? ¿Por qué tiene que traer una joven de la tierra de su parentela de Abraham? Abraham aún estaba con bastantes dificultades. Como la vez pasada compartimos, ni siquiera tenía Abraham un terreno para enterrar su esposa Sara. Él aún estaba como extranjero, forastero en la tierra de Canaán. Dios, aunque le había dado la promesa, aún Abraham no tenía ningún poder ni autoridad en la tierra de Canaán, sino los cananeos, como nativos de la tierra de Canaán, ellos estaban ocupando toda la tierra de Canaán. Ellos estaban en el lugar del dueño de la tierra de Canaán. Y Abraham era un extranjero nomás para los cananeos. Entonces, para Abraham era más fácil para elegir una joven de los cananeos para su hijo Isaac. Y además, Isaac
para formar el matrimonio, no puede ser una mujer que Isaac no ama y ni quiere. No puede ser una mujer así, ¿no? Sino Isaac también tiene su punto de vista, su gusto. Entonces para Abraham, así iba a ser más fácil dejarle la mano de Isaac. Isaac, anda, tú busca una joven que te gusta, que te parezca bien, que te agrada, y preséntame. Yo voy a ver y te voy a casar. Así va a ser más natural y más fácil, ¿no? Pero Abraham no hizo así, sino enviando su criado más viejo de su casa, él le dijo a él, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Abraham le prohibió a su criado enviando para traer una joven. Entonces, ¿por qué este punto es tan importante? Abraham pensó en que se iba a cumplir sí o sí la palabra de Dios. Creyó en la palabra de Dios. Más adelante, por el momento, los cananeos tienen poder, autoridad y derecho. Ellos son dueños, tienen todo el derecho, ellos manejan todo. Y Abraham solo, ¿cómo puede enfrentar contra ellos? Y aunque Jehová le dio todo a Abraham y le dio promesa también, tus descendientes, yo daré esta tierra a tus descendientes. Entonces, por el momento, Abraham tiene promesa, pero no tiene ningún poder, ni derecho, ni nada. Pero Abraham creyó en la palabra de Dios. Pensando en eso, más adelante, mi descendiente, quiere decir los hijos de Isaac, tendrán que echar todos los cananeos, eliminar, matando. Ellos tienen que conquistar esta tierra. Abraham pensó en eso. Si Isaac agarra una joven entre las hijas de los cananeos, ¿qué es lo que va a suceder? Los hijos de Isaac, ¿cómo van a poder conquistar la tierra de Canaán conforme a la palabra de Dios, echando el pueblo de su madre? Ahí se va a complicar. En ese caso, los descendientes de Abraham no podrán eliminar, ni luchar, ni echar los cananeos libremente. ¿Por qué? La esposa de Isaac es una mujer de Canaán. Y ya no van a poder destruirlos, echarlos valientemente ni libremente. Eso iba a ser una barrera antes de la voluntad de Dios. Por eso Abraham, pensando en eso, con anticipación, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Claro, un tiempo Abraham no creía en la palabra de Dios. Por eso él mismo buscaba la solución, vivía a su manera,
y viendo el hambre, fácilmente él abandonó la tierra de Canaán, descendió a Egipto, porque él, aunque había recibido la promesa de Dios, y no la creyó. Por eso él vivía así. Luego usaba su manera para tener hijo, agarrando a Agar. Pero después, Abraham creyó en la palabra de Dios. Abraham ya estaba seguro de que Dios iba a cumplir su promesa. Por eso él no pudo permitir que Isaac tomara una mujer de Canaán. Por eso Abraham envía a su criado de viejo de confianza a la tierra de su parentela, para que los descendientes de Abraham pudiesen eliminar, echar los cananeos libremente y valientemente. Quiere decir que Abraham ya estaba bien firme en la fe de la palabra de Dios. Por eso pudo tomar esa decisión. Cuando los descendientes de Abraham agarraron la tierra de Canaán, recién a través de Josué. Desde Abraham hasta Josué se tardó 470 años. Entonces Abraham ya estaba pensando en lo que iba a suceder después de 470 años. Mientras que vivía Abraham en la tierra de Canaán, le parecía que él no tenía nada, ningún derecho ni valor. Le parecía que esta palabra estaba muy lejos, no tenía posibilidad de que se cumpliese. Pero Abraham creyó en la palabra de Dios. Por fin se cumplió la palabra. Los descendientes de Abraham agarró. En la época de Josué, agarró. Después fue llevado en cautivo a Babilonia y fue esparcidos, pero ellos otra vez volvieron. Ahora los descendientes de Abraham están ocupando otra vez la tierra de Canaán, ¿no? Y falta completar, pero ahí están. La palabra de Dios se cumple sí o sí. Los que viven por la fe en la palabra de Dios, ellos no miran lo que sucede al momento. Ellos no dependen de la situación del momento. Abraham no veía lo que sucedía al momento, sino Abraham veía lo que iba a cumplirse la promesa de Dios. Por eso su forma de pensar era diferente y su decisión también era bastante diferente a los que vivían alrededor de Abraham. Así es, el que vive por la fe ve lo que va a suceder más adelante. No depende de lo que sucede al momento. David también fue así. Cuando David cometió adulterio, el profeta Natán le exhortó. Y ante la exhortación, David reconoció su pecado y su maldad. Pero, ¿qué es lo que dice David? Vamos a ver el libro Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo:
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿David cometió pecado o no? Sí. La situación de David de ese momento era pecador. Pero David creyó en que iba a nacer Jesucristo, iba a quitar el pecado del mundo y pagar la paga del pecado en la cruz. David, en ese momento, no vio su situación del momento, sino vio lo que iba a cumplir Jesucristo. Él ya sabía y había creído en que sus pecados serán cubiertos por la sangre de Jesucristo. Por eso él pudo hablar sobre la bienaventuranza. Así es. Los hombres de fe no dependen de la situación del momento, ni ven lo que sucede al momento, sino ellos ven lo que sucederá más adelante por la fe. Eso ve. Eso no puede ver por los ojos físicos, sino por la fe. A través de la promesa, a través de la palabra de Dios, uno puede ver lo que se va a cumplir más adelante. Los que están felices y agradecidos también. Los que no tienen fe quieren agradecerle a Dios después de ver con sus ojos. Pero los de fe aún no tienen nada como Abraham. Ni siquiera tiene el terreno, un pedazo de terreno para enterrar a su esposa. Pero aún así, Abraham estaba viendo que todos sus descendientes agarraron la tierra. Eso Abraham estaba viendo. Por eso su forma de pensar y decisión, todo era diferente. Nosotros también. Dios quiere que veamos nosotros por la fe, a través de la palabra de Dios. Por eso los que tienen fe pueden estar gozosos sin ver con sus ojos físicos. Por la fe en la palabra, en la promesa de Dios. Pero los que no tienen fe sufren de lo que va a suceder más adelante. Vendrá hambre, vendrá frío, vendrá esta situación, va a suceder esto, aquello. Aún no sucedió nada, aún no pasó nada, pero se adelanta su pensamiento y trae lo que puede suceder más adelante, y con anticipación sufre, se queda preocupado, afligido y sin saber qué hacer. Así es. Satanás así engaña, así. La fe es creer en la promesa de Dios y ver a través de la palabra de Dios. Abraham, desde que creyó en la palabra de Dios, se cambió su vida, su forma de hablar y pensar y decidir. Por eso Abraham pudo enviar su criado más viejo a la tierra de su parentela para encontrar la esposa que Dios había preparado para Isaac. Enviando su viejo criado, Abraham estaba bien tranquilo. ¿Por qué? Él había creído que Dios iba a cumplir sí o sí su palabra. Dios está viendo lo que va a suceder más adelante. Eso es la
diferencia. Dios viéndolo nos muestra a través de la palabra de Dios. Aunque nosotros no podemos ver con los ojos nuestros, por la fe en la palabra de Dios también podemos ver lo que va a suceder más adelante. Vamos a ver Salmos capítulo 139. Salmos 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aún no sucedió nada, pero aquí dice que ya vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. A través de lo que está escrito en la Biblia, uno puede ver. En el caso del perdón del pecado también, como David, uno si ve su situación del momento, no puede menos que decir que tiene pecado y es pecador. Le parece que así es correcto, pero hay que lo que falta. Falta los ojos para ver lo que iba a hacer Jesucristo. Yo digo en la época de David, ¿sí? En la época de Abraham. Aún no había nacido Jesucristo, pero ellos creyeron en lo que iba a suceder. Por eso David, ellos estaban libres de sus pecados. Por eso ellos eran justos. Por la fe en Jesucristo que iba a nacer y cumplir la promesa de Dios. Eso es la fe. La fe, por la fe, hoy en día, en este siglo también. Puede haber justos solamente por la fe. Jesucristo ya fue crucificado en la cruz, diciendo consumado es. Y además, Dios había dado el pacto nuevo para todos nosotros diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, hoy en día también hay los que viven como pecadores, hay los que viven como justos. ¿Quiénes son los que viven como pecadores? Los que no creen en la palabra de Dios. Ellos viendo sus situaciones, sus obras, sus fallas, sus defectos, no pueden decir que no tienen pecado. Y tampoco pueden decir que son justos, sino pecadores. Tengo pecado. Así ellos dicen. Por no creer en la palabra de Dios. Cuando uno cree en la palabra de Dios, se cambia su forma de hablar, su forma de pensar también. Eso depende de la fe. La fe así trabaja. Dios así trabaja en la vida nuestra a través de la fe. Así es. Ustedes, ¿qué van a creer? ¿Quieren creer en lo que ven al momento? Por favor, no sean así. Sino que vean por la fe lo que Dios ya preparó y logró para todos nosotros. Para eso, a través de la palabra de Dios, podemos ver lo que Dios ya preparó. Lo que sucede más adelante en la vida nuestra también. Dios sí o sí cumple su palabra, sin falta. Abraham, si hubiese visto su situación del momento, él pudiera decepcionarse, ¿no?
Ay, sí, yo salí de la tierra de mi parentela, pero Dios aún apenas me dio un hijo, pero hasta ahí nomás. Y tengo solamente un solo hijo, sin nieto. Entonces, si Abraham pudiera decepcionarse, si solamente hubiese visto la situación del momento nomás, luego fácilmente él iba a poder aceptar sus pensamientos. Bueno, ya no tengo esperanza, ya, ya es tarde, ya estoy apurado, yo quiero ver antes de mi muerte por lo menos mi nuera, mis nietos. Isaac, trae una mujer que te gusta. Fácilmente iba a hacer eso, pero Abraham no pudo hacerlo, porque él había creído en Dios. Por eso pudiera decidir así. Así Abraham envió su criado viejo a la tierra de su parentela por la fe en Dios. Ustedes que no vivan por su punto de vista, no dependan de lo que ven ustedes, no vivan dependiendo de su situación del momento, sino que crean en la palabra de Dios, que piensen en la palabra de Dios, que vivan delante de Dios. Dios ya nos dio la promesa. El pecado, Dios ya limpió a través de Jesucristo. Dios es el que nos justifica. Por eso nadie nos puede acusar. La justicia de Dios también nos llegó así, a través de Jesucristo. Por la fe nosotros aceptamos. Dios así nos muestra a nosotros a través de la vida de Abraham. No vivan dependiendo de su situación del momento, sino que presten los ojos de Dios a través de la palabra de Dios. Ahí ustedes podrán ver las cosas diferentes a los demás. Así Dios va a trabajar conforme su promesa en la vida de todos nosotros. Vamos a tomar un receso a las 10:20. Vamos a continuar la tercera clase.
tomar un buen receso. Vamos a continuar la tercera clase. Estamos estudiando sobre el capítulo 24 del libro Génesis. Abraham creyó en Dios, en la promesa de Dios. Desde ahí, desde que Abraham creyó en la palabra de Dios, la vida de Abraham fue muy diferente a la vida anterior que llevaba, agarrando la mujer Agar como su esposa y tuvo Ismael y mintió diciendo que su esposa Sara era su hermana para sobrevivir. Todo esto sucedió porque Abraham no había creído en la promesa de Dios. La vida no depende de la decisión de cada uno. Yo no voy a vivir así, sino yo voy a vivir así, 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 así. No depende de eso, sino tiene fe o no, cree en la palabra de Dios o no. El que tiene fe en la promesa de Dios, a ella se cambia su forma de pensar, su comportamiento y su actitud también. Por eso, Abraham, sin tener nada, ya estaba pensando en el futuro de la vida de sus descendientes. Por eso no podía agarrar una joven en la tierra de Canaán. Y también el criado viejo le propuso su idea a Abraham. Yo me voy a la tierra de su parentela y encuentro una joven y si ella no quiere venir, ¿qué hago? Claro, de parte de los que viven en la tierra de la parentela de Abraham, como Arán y Ur de Caldeo, para ellos ir hasta la tierra de Canaán era una aventura, pero una aventura bastante negativa, ¿sí? ¿Qué es lo que dice este criado viejo de Abraham? Abraham, ¿qué tiene en la tierra de Canaán? Él es el rey de la tierra de Canaán. Abraham ya tiene una ganadería grande o poder, autoridad, o ya agarró cierta, más o menos, mitad de la tierra de Canaán. Agarró a Abraham, tiene su ejército, tiene su poder. No tiene nada que ver con estas cosas. La vida de Abraham de ese momento mismo. Ni siquiera tenía un pedazo del terreno para enterrar su esposa Sara. Entonces, ¿quién va a querer ir hasta Arán, hasta la tierra de Canaán, donde hay para llevar una vida extranjera y forastera? Eso no es algo fácil. Un ejemplo, un paraguayo, si se va a otro país, ¿a dónde va a querer ir? ¿Como España o como Estados Unidos? Claro, y hoy en día por la situación de esta pandemia no es fácil de pensar así, pero antes, y uno puede pensar en ir a un país donde hay más abundancia, más oportunidad para conseguir el estudio, trabajo, más ganancia. Eso puede ser. Pero a un país donde no hay nada, donde no hay ninguna oportunidad, ni algo seguro, ni bien firme, ¿quién va a querer ir a desafiar haciendo una aventura
tan grande. En ese momento, la situación de Abraham tenía fe, ¿sí? Abraham tenía fe y tenía promesa, pero la situación de Abraham no estaba bien. Aún él estaba sufriendo mucho como extranjero y forastero. Entonces, no era fácil de seguir a un criado viejo solamente escuchando lo que él dice, ¿no? Mi amo Abraham, él es Abraham, el padre de mucha gente. Va a nacer una nación grande de mi amo Abraham. Sus descendientes serán como estrella del cielo, la arena del mar. Abraham creyó, pero y una jovencita no era fácil de creer. Así es. Entonces yo me voy. Yo quisiera ser esposa de Isaac, el que tiene la promesa de Dios. Eso no era algo sencillo, ¿eh? Por eso este criado viejo le propuso su idea. Señor, tengo una pregunta. Yo encuentro una joven. Ella quiere casarse con Isaac. Quiere casarse. Sí, pero no quiere venir acá. En ese caso, ¿qué hago? ¿Llevo Isaac allá? Eso era la pregunta de criado viejo. ¿Qué opinan ustedes? Hay una mujer, hay una jovencita que quiere casarse con Isaac, pero no quiere venir. ¿A dónde está Isaac? ¿A dónde está el novio, no? Entonces, si el novio, si de verdad quiere casarse, puede irse, ¿no? Puede irse. ¿A dónde está la novia? Humanamente, sí, eso así debería ser, ¿no? Pero Abraham cortó bien cortantemente. No llevarás a Isaac allá, nunca, jamás. Abraham descartó esa opción. En aquel momento no había celular, ni teléfono, ni manera de demostrar la foto, ni nada, ni internet, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que pensaba Abraham? Si se va Isaac para convencerla, luego le gusta, él le gusta esa joven. Pero la joven no quiere venir. Y entonces Isaac, viendo esa situación, si se queda con ella en aquella tierra nomás, y si no regresa a la tierra de Canaán, ya eso causa problemas, ¿no? Abraham estaba bien seguro y tranquilo de que Dios iba a cumplir la promesa de Dios. Abraham ya estaba bien claro de que dónde estaba la voluntad de Dios, cómo era la voluntad de Dios. Como que él ya sabía bien claramente cómo era la voluntad de Dios, para él no había ningún problema. Si no quiere venir, déjalo más. La voluntad de Dios no es ella, no está en ella. Tranquilo. Abraham así pudo enviar este criado viejo a la tierra de su parentela. Así es. Dios cumple su palabra sí o sí. Por fin, donde Abraham
levantó el altar para sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moría, ahí se construyó el templo de Israel. Ahí está Jerusalén de hoy día. ¿Sí? Se cumplió la palabra de Dios conforme a su voluntad. Dios no trabaja así casualmente, así o así, así. No. Conforme a su promesa, Dios va cumpliendo. Ordenadamente. Así Dios trabaja. Por eso, el que conoce la voluntad de Dios es bien diferente su vida. Ya no vive más dependiendo de la situación. ¿Por qué? Ya conoce la voluntad de Dios. Abraham, enviar un criado viejo a la tierra de su parentela, encontrar una joven y traer hasta ahí a la tierra de Canaán donde estaba Abraham e Isaac. Abraham sabía que eso no era fácil. Eso, mejor dicho, que era imposible, ¿no? Humanamente. Pero Abraham estaba tranquilo. Así pudo enviar un criado viejo. ¿Por qué? Abraham ya sabía bien claramente que toda la voluntad de Dios estaba en la tierra de Canaán. Ahí estaba la voluntad de Dios. Entonces, sí o sí Isaac tenía que casarse. Sí o sí Isaac necesitaba a la esposa para tener hijos. Por eso, Abraham estaba tranquilo. También estaba seguro de que Dios le iba a permitir la mejor esposa para su hijo. Por eso, enviando un criado viejo, él estaba tranquilo. Él no estaba preocupado ni ansioso. Mi criado va a lograr bien la misión. ¿Cómo va a poder traer una jovencita si no, mi hijo se va a quedar así solito? Si yo me muero de repente así nomás, ¿quién le va a cuidar? ¿O cómo va a ser así? Él no estaba así preocupado. Sino, él estaba bien tranquilo. ¿Por qué? Él conoció bien claramente la voluntad de Dios. Conforme a la promesa de Dios, se cumplió todo. Así fue la vida de Abraham. Así el criado encontró una jovencita, Rebeca. Ella aceptó la voluntad de Dios y le siguió. Luego, aunque hubo dificultad, también fue conquistada la ciudad de Jerusalén. Todos los israelitas fueron llevados en cautivo, pasando muchos años. Igual Dios trabajó, ellos pudieron volverse a Jerusalén, conforme la palabra de Dios. Así Dios trabaja en la vida de todos nosotros, conforme la palabra de Dios. No solamente en la vida de Abraham fue así, sino en la vida de los que viven por la fe. Algunos dicen, yo no veo ningún trabajo de Dios en mi vida. No sé por qué Dios no me escucha mi oración, no me responde, ni me permite abundancia, ni me ayuda tampoco. Algunos dicen así. Yo veo que Dios trabajó maravillosamente en la vida de los siervos de Dios, de los profetas, como Abraham, como David, como
Pablo, apóstol Pablo, ¿sí? Abraham oró al Señor. El criado también oró llegando a la tierra de Harán, de su pariente, la de Abraham. Oraba al Señor. Ahí vamos a ver. Ahí. 10. Génesis 24, 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda la clase de regalos escogidos de su señor y puso en camino. Llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebé, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Eso fue la oración del criado viejo, llegando a la tierra de su pariente, la de Abraham. Llegando él también no sabía qué iba a suceder, ¿no? Estaba bastante en una situación complicada y difícil. Ahí él oró al Señor: Señor, por favor, que tenga misericordia de mí, que me permita encontrar una doncella, así. Al terminar su oración, 15, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió y hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Al terminar la oración de este criado, ahí justamente llegó Rebeca. Este criado le pidió el agua. Ella inmediatamente bajó su cántaro, le ofreció, como él pidió al Señor. ¿Por qué Dios así respondió tan pronto a la oración de este criado viejo? Porque eso era la voluntad de Dios. Eso era lo que Dios quería hacer mismo. Eso estaba dentro de la voluntad de Dios, encontrar la esposa de Isaac. Eso estaba dentro de la voluntad de Dios. Él ahí encontró Rebeca. Así es. Dios trabaja conforme su voluntad, conforme su promesa. Los que dicen, ¿no? Ay, Dios no me escucha, Dios no me escucha mi oración ni me responde. Yo les digo a ellos que investiguen un poco qué es lo que piden ustedes
lo que piden ustedes, ¿qué tiene que ver con la voluntad de Dios? Es un asunto muy importante. Algunos pidiendo lo que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Dicen que Dios no me escucha ni me responde. Obviamente, ahí no está la voluntad de Dios, ni interés de Dios. Y además lo que pide uno está en contra de la voluntad de Dios. Ahí, ¿cómo Dios va a poder responder? Todo lo que hizo Abraham, todo lo que hizo este criado, fue conforme a la voluntad de Dios. Estaba dentro de la voluntad de Dios. Por eso Dios respondió inmediatamente, porque eso era lo que Dios quería hacer. Así es. Ustedes, en vez de seguir su deseo, su plan, su querer, yo quisiera, yo, me gusta, yo me encanta, yo deseo, yo quiero. En vez de hacer eso, por favor, que comprendan la voluntad de Dios. ¿Qué es y dónde está la voluntad de Dios? Dios trabaja en la vida nuestra conforme a su voluntad. Entonces, si ustedes están en la voluntad de Dios, no se preocupen. Sí o sí Dios va a trabajar. Sí o sí. Sin importar la capacidad de cada uno de ustedes y su situación, Dios va a cumplir sí o sí. Así es. Por eso Abraham, enviando este criado, Abraham estaba bien tranquilo, porque Abraham ya conocía bien claramente la voluntad de Dios, qué era y dónde estaba. Por eso pudo estar tranquilo Abraham. Y Dios le permitió encontrar a una vez Rebeca, que había preparado. Así es. Yo veo que todo lo que hizo David salió bien. Él enfrentó contra Goliat y derrotó. Eso no fue por la valentía de David, ni por su estrategia o por su habilidad y fuerza en ninguna manera, sino ahí estaba la voluntad de Dios, derrotar a los filisteos. Eso era la voluntad de Dios. Eso era lo que Dios quería hacer. Justamente David enfrentó contra Goliat con el corazón de Dios, con la ira de Dios. Y tiró una piedra y eso se plantó en el frente de Goliat. Así se cayó. Eso era lo que Dios quería hacer. Ahí justamente estaba David presente. Con ese corazón, conforme a la voluntad de Dios, él siguió adelante. ¿Quién echó Goliat? No fue David, sino Dios. Así Dios trabaja. Luego enfrentar contra todos los enemigos. Eso era lo que quería hacer Dios también. Todo lo que hace Pastor Osupa, Dios le ayudó y todo salió bastante bien. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Acaso Dios diferencia a los cristianos? ¿Escucha bien la oración de uno, no escucha la oración del otro? No. Sino, Pastor Osupa, él se dedicó a lo que estaba dentro de la voluntad de Dios. Pastor Osupa, él
llegó a conocer bien claramente que era la voluntad de Dios. Y él estaba en eso. Él se dedicaba para eso. Él echaba todo su corazón para eso. Él oraba, pedía al Señor y manejaba su vida y los asuntos conforme a esa voluntad de Dios, porque él conoció bien claramente. Por eso, Dios no pudo menos que ayudar y trabajar en su vida. Por eso nomás. Amados, no existe una persona que Dios trabaja solamente a través de esa persona. No, no es así. Sea quien sea. Si está en la voluntad de Dios. Si conoce la voluntad de Dios. Si conforme a la voluntad de Dios camina, encontrará lo que Dios preparó. Sí. Sí o sí. Encontrará. Esta es la promesa de Dios. A través de Abraham nosotros podemos ver este punto claramente. ¿En dónde están ustedes? ¿Qué es lo que buscan ustedes? Piensen un poco. ¿Es lo que quieren lograr ustedes o lo que quiere hacer Dios? Lastimosamente, algunos, siguiendo su deseo carnal, quieren ver la obra de Dios en su vida. Que dejen sus caminos y sus pensamientos y vuélvanse a Jehová, a la palabra de Dios. Dios cumple su promesa sí o sí. Dios trabaja así en la vida de todos los que están en la voluntad de Dios, sea quien sea. No hay diferencia ni excepción tampoco. Sea quien sea, si está en la voluntad de Dios, si se dedica a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer, ahí no puede menos que ver lo que Dios preparó. Yo, después de recibir la palabra de Dios, avanzando el proyecto de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay, y el trabajo del canal Cuñuz TV Paraguay, yo puedo ver que Dios tanto quería trabajar. Por eso Dios nos ayuda y nos abre el camino hasta los detalles. Amados, no sigan por su querer ni por su deseo, sino por la voluntad de Dios. Que conozcan la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr en esta época? Que abran la Biblia, que vean. Ahí, que quédense ahí. Ahí podrán ver la obra de Dios claramente. Vamos a tomar un receso a las 11 en punto. Vamos a continuar la cuarta clase de esta mañana.
yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, no temas, porque yo te redimí.
tomar un buen receso. Vamos a empezar la cuarta clase de esta mañana, 24 de agosto del 2020. Estamos compartiendo sobre el capítulo 24 del libro Génesis. Abraham envió su criado más viejo entre sus criados a la tierra de su parentela para encontrar una mujer para la esposa de Isaac. Pero aquí hay un punto interesante que vamos a ver. El 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino. Llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor. Este criado, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor en 10 camellos. Hoy en día, comparando con la vida de hoy día, un camello sería un auto, ¿no? Un auto. Entonces, este criado, 10 camellos utilizó para llevar el regalo. Quiere decir, las joyas, collares, aros de plata, oro, diamantes, ¿sí? De todos los tesoros de Abraham. Y convirtiendo al estilo de hoy día sería 10 autos llenos de los regalos, tesoros, ¿sí? Imagínense un poco yendo a lejos y podía encontrar los ladrones en el camino también, si viaja así con tantos tesoros. Y además, Abraham, no sé qué cantidad de tesoros tenía de los bienes, pero si lleva en 10 camellos, creo que eso, creo que pudiera ser todo lo que tenía Abraham tal vez, ¿no? Bueno, en todo sentido eso no era algo conveniente para el viaje. Había peligro de ladrones, también entre pocas cosas, si uno viaja más rápido puede avanzar y organizar su viaje, pero entre tantos bultos, 10 camellos, entonces hay más gasto, es más lento y además ahí puede provocar más ladrones, asaltantes también, y se ve como un comerciante y que va así de negocio, entonces eso puede ser un objeto para los asaltantes y los ladrones, ¿no? Pero Abraham así envió el criado viejo. Ahí nosotros podemos ver y comprender una cosa importante. ¿Por qué Abraham envió así 10 camellos de regalos y tesoros? Abraham, nosotros podemos comparar con el Padre Dios, ¿sí? Si Abraham está en el lugar de Dios, Isaac puede ser su hijo Jesucristo, ¿no? Y el criado viejo entonces, que enviado por Abraham, puede ser el Espíritu
Santo. La tierra Canaán podemos comparar con el reino de los cielos, el destino final de la vida nuestra donde Dios preparó. Y la Mesopotamia puede ser este mundo, ¿sí? Entonces, la novia, Rebeca, ¿sí? La novia de Cristo, que es la iglesia. Eso ustedes ya saben, ¿verdad? La esposa de Cristo es la iglesia. Efesios capítulo 5 nos dice bien claramente. Entonces, este viaje del criado viejo nos muestra lo que nos muestra el trabajo del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios envió el Espíritu Santo? Para buscar las novias de Jesucristo, para buscar los que aceptan la voluntad de Dios, para entregarse al Señor, para unirse con el Señor, ¿sí? Así es lo que nos muestra la Biblia. Por eso el criado encontró a Rebeca y llevó a la tierra Canaán. Cuando llegó, no encontró ahí en la casa de Isaac, sino en el camino, ¿sí? Eso quiere decir que el Señor Jesucristo viene para recibirnos. Vamos a buscar un versículo, Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿En dónde nos encontramos? ¿En dónde el Señor nos va a recibir? En el aire, no en el reino de los cielos, sino en el aire el Señor nos va a recibir a los justos cristianos como las novias para llevar al reino de los cielos. Entonces nosotros entraremos en el reino de los cielos con nuestro marido, quien es Jesucristo, ¿sí? Como Rebeca junto con Isaac llegó a la tierra de Canaán. Así es. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de estos 10 camellos? Este criado se va para encontrar la novia. Entonces, lo que envió es para la novia, ¿sí? Para prepararse, la novia, antes de encontrar con el marido. Claro, llegando a la tierra de Canaán, Abraham podía atenderla y ofrecerla todas las cosas. Pero Abraham no quiso así, sino envió con el criado para decorar la novia, para vestirle de regalos con abundancia. ¿Para qué? Para que la novia pudiera presentarse ante el novio Isaac sin vergüenza, sin falla, sin defecto, sin mancha. Eso era lo que quería hacer Abraham. Eso quiere decir que eso es lo que
lo que Dios quiere hacer para nosotros. Vamos a ver Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. A ver. Versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni agua, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que envió Abraham a Rebeca a través de criado viejo. El Espíritu Santo no vino solo para presentarnos Jesucristo. Ahí está el marido llamado Jesucristo. Él va a ser el marido verdadero, así. No. No solo el Espíritu Santo nos presenta a Jesucristo, sino todos los regalos que traen 10 camellos. ¿Sí? Todos los bienes, todas las joyas, todos los tesoros de Dios. Dios ya envió con el Espíritu Santo. Eso es el don de Dios. El don de Dios. Así Abraham le envió a Rebeca, a la novia de Isaac, para que la novia, fuese quien fuese, pudiera presentársela sin mancha, sin arruga, sin defecto, sin vergüenza. Eso es el corazón de Dios que nos muestra. Vamos a ver el libro Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿El Señor nos da con Él todas las cosas? Sí. Así Abraham envió todas las cosas a través del criado viejo. ¿A quién? A la mujer quien acepta la palabra de Dios. Eso fue Rebeca en aquel momento. Entonces, al aceptar la palabra de Dios, al aceptar la voluntad de Dios, ¿quién prepara para que sea una novia perfecta, hermosa, preciosa? Abraham, con sus regalos, con su riqueza. Eso era la misión del criado viejo. Así mismo, hoy en día también. El Espíritu Santo trabaja. Dios nos envió el Espíritu Santo, ¿sí? Desde el día de Pentecostés que llegó primera vez el Espíritu Santo. Desde ahí el Espíritu Santo se manifiesta en este mundo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace? Nos presenta a Jesucristo. ¿Quién es nuestro marido verdadero?
qué es lo que hizo nuestro marido, qué es lo que nos entregó a nosotros. Entonces, el que acepta a Jesucristo, el que cree en Jesucristo, ahí ya puede ser la novia. Pero cuando nos encontramos, las novias, cuando se encontrarán con el marido llamado Jesucristo, en aquel día de arrebatamiento, en el aire, ¿sí? Ahí va a ser boda, ¿sí? La boda entre Jesucristo y sus novias. Ahí va a haber la boda en el aire, como Isaac salió a recibirla. Así es, así es. El Señor nos va a recibir. Entonces, mientras tanto, nosotros estamos aquí con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que trajo el Espíritu Santo a nosotros? No solamente la vida eterna, ni el perdón del pecado, sino todas las cosas. Todos los regalos que Dios envió. ¿Para qué? Para que nosotros seamos novias sin mancha, sin vergüenza, sin defecto. Hasta eso Dios preparó. Algunos dicen que la salvación, el perdón del pecado por la sangre de Jesucristo. El resto, nosotros tenemos que hacer esto, aquello, alcanzar tal cosa, así. No es así. En ninguna manera. ¿Qué es lo que hizo Rebeca para ser la esposa de Isaac? Nada de nada. Solo aceptó, sí Señor, aquí estoy. Luego, ¿quién trabajó? El criado viejo, por los regalos que él llevó, preparó la novia para entregarle a Isaac. Así es. ¿Quién nos dirige la vida nuestra para que nosotros seamos la novia perfecta delante de Jesucristo, nuestro marido? El Espíritu Santo, con su riqueza de Dios, con su poder, con su valor que Dios envió. Así es. Los hermanos que reciben la salvación del pecado, después de aceptar la palabra de Dios, así reciben la salvación del pecado, pero la vida, en su vida, hay manchas, hay vergüenzas, ¿sí? Eso no, perdón, al recibir la salvación del pecado, eso no se cambia de repente. Sino uno tiene costumbre fea, tiene obras feas, tiene defectos, vergüenzas, manchas. Eso, ¿quién tiene que arreglar eso? ¿Quién tiene que tocar ese punto? El Espíritu Santo. Así es. Así la vida de los cristianos se cambia por el Espíritu Santo, por lo que Dios envió en 10 camellos. Ustedes están procurando para ser diferentes, para cambiarse. No hace falta. No hace falta intentar para lograr eso. Porque el Espíritu Santo ya llegó con 10 camellos llenos de los regalos de Dios para decorarnos, para prepararnos nuestros corazones y nuestras vidas también. Ahí está la vida de los cristianos. Los hermanos así se cambian.
Anteriormente llevaban una vida sucia, desastre, horrible, terrible. Pero al recibir la salvación del pecado, simplemente recibieron el perdón del pecado nomás. Aceptaron nomás la palabra de Dios. Pero a partir de ese momento, ¿quién trabaja? El Espíritu Santo. Le da el corazón nuevo. Le permite una voluntad nueva. Le surge una idea nueva. Sí. Así se va cambiando. No por el esfuerzo de cada uno, sino por el regalo de Dios. El Señor, juntamente con Él, nos da todas las cosas. La sabiduría, el ánimo, el cambio, todo. Dios hasta los detalles preparó para todos nosotros. Ustedes que no busquen algo en sí mismos. No hace falta intentar lograr o mejorar. Dios ya nos dio a través del Espíritu Santo. Entonces, de parte de los seres humanos solamente falta aceptar nomás la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor. Así sea con su siervo. Hágase conmigo su voluntad. Con eso ya está. Rebeca, escuchando del criado viejo, aceptó. Sí, Señor, aquí estoy. Me voy entonces con usted para ser la esposa de Isaac. Ya está. Entonces, los detalles se encarga el criado viejo. En la vida de fe, así es el proceso. Así es lo que Dios preparó para nosotros. No solamente la salvación del pecado preparó Jesucristo, sino hasta la vida, hasta la perfección. Hebreos capítulo 10. Busquemos. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Quién trabajó para nuestra santificación? Jesucristo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, somos santificados. No solamente Dios preparó el cuerpo de Jesucristo para nuestra santificación, sino, vamos a ver un poco más, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los seres humanos hicieron todo lo posible, pero nunca pudieron quitar los pecados en la vida de nosotros. Pero, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. Jesucristo tomó ese papel. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué se ha sentado a la diestra de Dios? Porque ya terminó su tarea, terminó su misión, porque Él ya logró perfectamente. Habiendo ofrecido una vez para siempre. ¿Quién está luchando contra el pecado?
¿Quién está tratando de ser justo? ¿Quién está esforzándose para ser santificado? Equivocado están. No hace falta hacer nada. Jesucristo ya, habiendo ofrecido una vez para siempre, ya logró todo. Nuestra santificación ya logró Jesucristo. Nuestra justicia, nuestra justificación también logró Jesucristo. Dios así trabajó a través de Jesucristo. 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Señor está esperando para recibirnos en el aire. ¿Cuándo? Cuando el enemigo llamado Satanás sean puestos por estrado de sus pies. En ese día, cuando Satanás y el diablo y sus ángeles sean puestos por estrado de sus pies, el Señor nos recibirá en el aire. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios ya nos dio la perfección también. Con una sola ofrenda, Dios nos dio a nosotros todo. Usted no piense en separar. Hasta cierta cosa el Señor hizo. Tal cosa yo tengo que hacer. Nosotros tenemos que hacer. No es así. 100% Dios preparó para todos nosotros. La justicia de Dios ya nos dio. La santificación también. El perdón eterno del pecado también. La vida eterna también. El nuevo nacimiento también. Todo. Para que nosotros seamos las novias perfectas delante del Señor Jesucristo, que es nuestro marido, que nos va a recibir en el aire, para poder encontrar con el marido verdadero, el Señor. Dios nos dio todo. Así el criado viejo llegó a la tierra de su parente, la de Abraham, con los regalos de Abraham. Entonces cada uno hoy en día también falta aceptarnos más. Amén. Sí, Señor. Falta aceptar nomás la palabra de Dios. Entonces, ahí está incluido todo. El Espíritu Santo, cuando viene, Él trae todo. Al momento. Al momento. Así es la vida de fe. Ustedes que tengan esperanza, que quédense tranquilos, en paz, que disfruten la vida de fe en Cristo, con el amor de Dios. Eso vamos a nosotros compartir con los demás. ¿Sí? Vamos a seguir compartiendo este regalo que Dios nos dio a nosotros, con todos. Oremos. Señor, por su gracia cada día estamos avanzando la clase de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas, Paraguay. Señor, hoy en día el Espíritu Santo se manifiesta cada vez más grandemente. Señor, que siga trabajando en la vida nuestra para poder transmitir esta bendición, esta gracia, este don de Dios que nos dio a través de Jesucristo, para que todos sean salvos, para que todos conozcan el amor de Dios, para que todos sean santificados, salvos también. Señor, que bendiga a todos los pastores y líderes cristianos que están en esta clase, para poder entender bien el corazón del Señor y predicar juntos el Evangelio. Oramos
En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Hoy y mañana tenemos el Korean Camp en la página de IYE Paraguay en Facebook. Luego de este miércoles vamos a empezar retiro espiritual en la página, a través de la página de Misión Buenas Nuevas Paraguay en Facebook. También en YouTube también será transmitido. Y ahí está en la página de la Misión Buenas Nuevas Paraguay toda la información sobre el retiro espiritual espero que puedan participar todos ustedes. Muchas gracias. Hoy hasta aquí compartimos. Nos vemos mañana a las 9 en punto. Que pasen bien.